Buenos días, bienvenidos a este 10º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, esta 20 Semana Internacional del Diseño en Palermo, festejando además los 25 años de estos cuadernos de investigación. Ustedes podrán disfrutar de 40 comisiones con más de 600 investigadores. Bienvenidos a este proyecto de investigación que presenta en el día de hoy su cuaderno 257. El cuaderno, en la comisión 12, denominada Sustentabilidad, Desarrollo y Protección, presenta el cuaderno 257, que es Sostenibilidad, herramienta de protección. Quisiéramos todos los investigadores, la Universidad de Salamanca, que junto con la Universidad de Palermo desarrolla esta investigación, quisiéramos agradecer especialmente al decano Oscar Echevarría por la generosidad de darnos este espacio, a Fabiola Nup por el trabajo de edición, coordinación de estos cuadernos que hace 5 años venimos trabajando, 7 publicaciones en esta línea de investigación. Alejo, ayudante nuestro también, y hoy en particular a Cris y a Lila, que hacen posible que hoy estemos todos juntos aquí. Sustentabilidad, Desarrollo y Protección es dirigido por mí. Soy Susi Bello Knoll, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Y esta comisión, como decía antes, va a presentar el cuaderno 257, que es el resultado del proyecto de investigación 21.8. La línea de investigación general es la número 21 y, como decía, este es el 6º año de trabajo de esta línea de investigación. En particular, este cuaderno trae algunas líneas de investigación interesantes. Tratamiento de la sostenibilidad desde distintos ángulos, desde el ángulo del derecho, desde el ángulo del comercio, desde el ángulo de la tradición, entre otros, como verán ustedes, entrando particularmente a analizar algunas situaciones que suelen ser conflictivas y que necesitan de alguna manera una definición. Este cuaderno, otra vez, trata de ayudar a todo el mundo del diseño, del derecho, en particular del mercado de la moda, para buscar espacios de protección. Y sin más, comencemos entonces a presentar a los investigadores que han hecho un excelente trabajo que está a disposición de ustedes en línea y que pueden leerlos tranquilamente después de esta sesión. En primer lugar, vamos a dar paso a Adrián Gustavo Choren con el trabajo El consumo sustentable y las certificaciones, herramientas válidas para abordar el cumplimiento de los derechos humanos en toda la cadena de suministro. Adrián es profesor de ciencias jurídicas, tanto de nivel medio como de nivel superior en la Universidad de Buenos Aires. Es abogado con orientación en Derecho Laboral también por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es investigador del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y es auditor del Programa de Responsabilidad Social Empresaria, del Compromiso Social eh, Compartido, y actualmente está haciendo su doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad
de Morón. Es titular de la maestría, de la materia, perdón, de sustentabilidad en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, en el posgrado de gestión de innovación de empresas textiles y de la moda. Y las relaciones laborales para él son importantes mirando hacia el futuro y un poco mirando los derechos que tienen los individuos desde sus historias cotidianas. Es autor de un reciente libro que pido, Adrián, que nos cuentes y que tiene que ver con tu ponencia. Adelante, por favor. Hola, buenos días, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, primero agradecer a la universidad y a Susi y a todo el equipo por la... la idea de esta ponencia es empezar a pensar y a repensar nuestro con. Nosotros, porque la verdad que yo cuando hice este trabajo lo en equipo con mi institución y traté de repensar cómo consumimos, si consumimos o nos consumimos. Ese cuestionamiento aparece la ponencia trata del tema de la indumentaria a nivel nacional y mundial. Tenemos dos problemas importantes hoy, el tema ambiental y el tema social. El tema ambiental, la moda es la segunda industria contaminante del mundo. El tema social aparece una tragedia importante a nivel mundial en el año 2013 en Bangladesh. Ahí murieron más de 1.000 y hizo un antes y un después en el sector. Entonces, en este tema ambiental y social, nosotros lo pensamos en tres pilares, tres fundamentos para trabajar lo que se viene. El primer fundamento que nosotros tenemos es que hoy por hoy estamos hiperconectados. Tenemos la inteligencia artificial. Justo ayer estaba leyendo un paper que hoy los consumidores usuarios están usando más la inteligencia artificial que el Internet. Y a la vez, con una sola pregunta, vamos a ver si un producto está certificado o no certificado, ambiental o socialmente. Por supuesto, no es la panacea y explico en evidencia que en el caso de Bangladesh, semanas antes habían sido auditados por un equipo. Esta herramienta yo la valido en conjunto con otras herramientas. Segundo, Adrián, ¿te puedo pedir que subas la voz un poco? sí, sí, sí. A ver, voy a subir el volumen también por las dudas. Hola, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Hola, hola. ¿Se escucha mejor? Sí, sí, gracias. Bueno, el primer que dije, la inteligencia artificial, como el primer pilar que nosotros como consumidores podemos tener la información al instante. El segundo punto, me parece importante, son todas las certificaciones a nivel mundial. Como dijo cuando me presentó, yo trabajo en un programa que se llama Compromiso Social Compartido en el INTI. Fuimos una de las primeras certificaciones a nivel de Latinoamérica para verificar condiciones ambientales y sociales en la cadena de indumentaria. Vamos a trabajar ahí por el 2006, ya del 2005 nos estábamos uniendo con los stakeholders, las partes interesadas, para trabajar un programa. Bangladesh, pero acá en Argentina hubo dos tragedias importantes con incendios muy que marcaron un antes y un después y con muerte de costureros. ¿No? No es solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional tenemos un problema importante en el sector de indumentaria. Y en ese sentido, esta certificación nos dio una herramienta para poder empezar a trabajar con la cadena y también lo incorporamos en las licitaciones públicas, ¿no? Un poco imitando a la Unión Europea, compras sustentables desde el Estado y también desde el sector. Y fuimos cambiando un poco a la raíz de la compra, ¿no? Tratando de ser más responsable y más consciente. Y el tercer pilar, quiero profundizar, consumo responsable o sustentable.
tenemos dos paradigmas legales importantes. A nivel mundial están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, número 12, que habla de la producción y el consumo del mundo. Y a nivel nacional, nuestra Constitución Nacional, en 1994, se modificó y se incorporó los derechos de consumidores y ambiente. En ese sentido, la educación para el consumo es un alineamiento fuerte y la Constitución Nacional ya abrió un paraguas para empezar a trabajar desde los colegios, las universidades, el sector académico, etcétera. Entonces, uniendo estos tres pilares, la inteligencia artificial, las certificaciones y el consumo sustentable, nosotros podemos cambiar la vida de millones y millones de trabajadores a nivel mundial. Solamente tenemos que empezar a repensar nuevamente este tema de qué consumimos, cómo lo consumimos, qué hay detrás de la prenda, empezar a evitar todo esto de moda rápida, de quién confeccionó mi prenda, como esa película Padre Hurtado de Chile que explica todo el tema de los costureros en los talleres. Para finalizar mi ponencia, bien, yo todo esto lo amplió en el libro que Susi me dio pie, es Educación para el Consumo Sustentable, una herramienta transformadora. Yo quiero leer, y lo quiero leer porque para mí es muy importante, es una cita del Papa Francisco, Laudato Si, que trabaja el tema de lo integral. No es un tema ambiental o social, es un tema y se tiene que trabajar en forma integrada. Ahora lo voy a leer porque me parece que tiene que ser leído. De hecho, por el tiempo. Laudato Si. Cuando se habla del medio ambiente, indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, parte de ella, estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, economía, de su comportamiento, de su manera de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis ambiental social. Dando un poco el cierre, ¿no? Para que los demás disertantes puedan hablar y cumplir mis 8 minutos, no sé cuánto voy, si voy bien, voy mal, yo No, estoy perfecto, perfecto. crono- No, no, ah, no. No, y has estoy dejado minutos para los otros. Así que sí, sí, y, muchísimas gracias, dale. Adrián. Y lo Muchísimas último gracias. sí, 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 por favor, adelante. sí, lo último que quiero decir es que a partir de la compra, una cuestión también ética. Nosotros desde esa compra podemos, ya dije nuevamente, transformar y cambiar la vida de muchos costureros a nivel mundial. Depende de nosotros si queremos hacer el cambio o no. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Adrián. Excelente trabajo. Un trabajo que está en línea con lo que venimos trabajando en esta línea de investigación 21, donde efectivamente, como dijo Adrián, puntualmente hemos trabajado con el ODS 12 en particular y en referencia a la moda, mirando otros aspectos. Valioso, muy valioso el aporte de Adrián. Y ahora, entonces, vamos a... Susi, muteaste tu micrófono, se muteó tu micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos, gracias Carolina. Ahora vamos a dar paso a Andrea Fabiana Allen. Corregime, Andrea, si pronuncio mal el apellido, por favor. Gracias por tu trabajo. Andrea ha trabajado sobre la industria textil, sustentabilidad y condiciones laborales y precariedad.
Andrea es abogada por la Universidad Blas Pascal, es diplomada en sustentabilidad por la misma universidad. Tiene además un diploma en gestión ambiental en IRAM y ha terminado la cursada del máster en Derecho Empresario en la Universidad Blas Pascal. Y Andrea, muchas gracias por el trabajo. Tu mirada nos va a hacer reflexionar en particular respecto al factor humano. Te escuchamos. Buenos días y muchas gracias tanto a vos Andrea, como a la universidad. ¿Me escuchan, no? ¿sí? Sí, sí, perfecto. El trabajo tuvo como objetivo principal analizar cómo evolucionó el derecho laboral desde el punto de vista, desde el momento del colapso del edificio de Rana Plaza el 2013, en el 2013, y a partir de ese momento, ¿qué se hizo? O en qué avanzó, y las preguntas de el trabajo mío fueron muy puntuales. Esa iniciativa han tenido un impacto real en lo que se hizo y en qué podemos pedir para el futuro, que es más o menos relacionado a lo que estaba hablando Adrián Choren recién, ¿no? Eh, la industria textil es una de las más grandes del mundo en términos de empleo, pero también es una de las más cuestionadas por las cuestiones prácticas laborales y ambientales. El modelo de fast fashion, de ultra fashion, están basados en producciones masivas donde hay un abuso que trae consecuencias de explotación laboral tanto de chicos como de mujeres. Cuando desarrollé todo este trabajo, la realidad que leer, y los invito a leer el trabajo de las entrevistas que le han hecho a las empleadas que han podido casi hasta escaparse de los lugares porque son como esclavas dentro de esos lugares donde trabajan, y cómo relatan y cómo las tratan, de gente que hasta embarazada no se podía mover del lugar, ni siquiera las dejaban para ir al baño. O sea, son situaciones muy extremas de esclavitud las que viven estas personas, y también los chicos. El trabajo infantil también es muy preocupante. Después de lo que pasó en Rana Plaza, se firmó un acuerdo internacional sobre salud y seguridad de la industria textil, que establece inspecciones, mecanismos de denuncia y participación activa de los trabajadores y las marcas. A pesar de que jurídicamente es vinculante, hay un gran problema: que las empresas de Estados Unidos no se adhirieron. La mayoría de las empresas de Estados Unidos no tomaron esto. Pero este acuerdo sigue funcionando, y en el 2024 se realizaron más de 1000 inspecciones a fábricas. Eh, Se sigue desarrollando, sigue avanzando. Estuvimos hablando de los objetivos de la Agenda 2030, y un ODS que nos afecta directamente relacionado a este trabajo es el trabajo decente y el crecimiento económico. Esto es muy importante, y en esto se tiene que dar desarrollo, porque si bien hablamos de una producción y consumo responsable por parte del consumidor, también tenemos que hablar la responsabilidad por parte del empresario y de la industria textil. Hubo otro acuerdo también internacional, el programa Better Work de la OIT, que ha mejorado las condiciones laborales de más de 1.700 fábricas a partir de 2023, y que se van adaptando a nuevas recomendaciones prácticas de seguridad del sector textil, no solo textil, el cuero y el calzado. Pero aún así hay mucho por hacer. La explotación laboral sigue persistiendo, tanto en los chicos como en las mujeres. Además, hoy estamos hablando no solo de la industria fast fashion, estamos de la ultra fast fashion, por lo cual estamos más rápido, estamos peor, y este problema es vigente, sigue funcionando, sigue estando. Yo lo hablo a nivel internacional, ya lo enfocaron a nivel nacional. La realidad es que la industria debería ir por la slow fashion, proponer una producción más ética, con un enfoque de calidad, durabilidad y respeto
por los derechos humanos. Debe de tomar conciencia la gente que esta es la realidad de la responsabilidad de consumo. Pero hoy en día, en definitiva, la industria textil enfrenta una paradoja. Es una fuente de empleo y creatividad, pero también a la vez de explotación y daño ambiental. El derrumbe de Rana Plaza nos mostró con crudeza lo que ocurre cuando se prioriza los beneficios económicos que van por encima de la vida humana. Hoy tenemos herramientas legales, acuerdos internacionales y programas que tratan de mejorar esto, pero no alcanza con que existan. Se tienen que cumplir, monitorear, ampliar la adhesión al acuerdo internacional, la implementación de la directiva europea que comenzó a funcionar ahora y el fortalecimiento de iniciativas como la de la OIT son pasos fundamentales, pero estamos todavía muy lejos de poder lograr que se implemente un control sobre el trabajo, las garantías laborales. Como sociedad, como consumidores y como profesionales tenemos el poder de exigir transparencia, apoyar marcas éticas y promover un modelo de producción más justo, porque detrás de cada prenda hay una historia y esa historia tiene que ser digna. El futuro de la moda puede ser sostenible, humano, responsable, pero todo depende de nosotros, de construirlo. Así que, bueno, medio como muy corto, el trabajo es muy amplio, los invito a que lo lean y sobre todo a mí me impresionó y me ayudó mucho a entender todas las entrevistas que tiene, está incluida ahí, de la gente, de cómo ha sido tratada y cómo es tratada dentro de la industria textil. Son de a nivel internacional, pero es consciente de, es realmente tomar conciencia de todo esto para hablar de sustentabilidad. La sustentabilidad tiene 1000 aristas y esta es, creo que, una de las más importantes. Sí, Andrea, muchísimas gracias, sumado a la línea de lo que Adrián decía, nos damos cuenta de, como decía él, que el trabajo de los investigadores es un trabajo integral, así que gracias por sumar, por esta línea de sustentabilidad académica también. Gracias por tus reflexiones. Les recomiendo, como Andrea misma decía, la bibliografía que tiene ese artículo para ampliar y como venimos trabajando a través de los años, es la manera de unir el diseño también con el derecho y en particular, como decía antes, con el factor humano. Así que muchísimas gracias. Y Gracias. ahora nos vamos a Bahía Blanca. Y nos vamos a Bahía Blanca para encontrarnos con Florencia Garrido Larregui, que su trabajo ha sido denominado Estética, Ética y Política de la Moda hacia hábitos sustentables. Florencia, bueno, sabemos que has trabajado en momentos de gran dolor para tu ciudad, pero que has logrado esto, tratamos de acompañarte. Florencia es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional del Sur, es máster en estudios avanzados en filosofía por la Universidad de Valladolid y por la Universidad de Salamanca, que trabaja conjuntamente con la Facultad de Diseño y Comunicación de Palermo estos cuadernos. Es doctora en filosofía por la Universidad Nacional del Sur, es profesora de la Universidad Católica de La Plata, es docente de las materias Problemas de la Filosofía e Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional del Sur y además es profesora de Antropología Filosófica y Ética General y Bioética y Metodología de la Investigación Científica. Gracias, Florencia, por tu trabajo. Te escuchamos.
Gracias, Susi, por la presentación, también por la invitación a participar. Y bueno, y también agradezco a los disertantes, a Adrián y a Andrea, porque han dado contexto a la reflexión en la que se inserta, bueno, mi trabajo. Siguiendo con ese enfoque integral y viendo también qué se puede aportar desde la filosofía práctica a lo que tiene que ver, bueno, con el poder que puede llegar a tener la moda de generar esos hábitos sustentables de consumo que nos vienen preocupando. Bueno, vamos también a ver cómo necesitamos de un enfoque integral también para ese mismo estudio. Entonces, la idea es integrar lo que ha aportado la estética, lo que ha aportado la ética y lo que ha aportado la política. El estudio de estas disciplinas de la filosofía práctica, bueno, a tratar de responder esta pregunta. Desde el ámbito de la estética, siempre es desde donde se ha estudiado principalmente, bueno, las características y las posibilidades de la moda. En ese sentido, bueno, contamos con que la caracterización principal de lo que implica la moda tiene que ver, bueno, con su capacidad de imitar y con su circularidad. En ese sentido, bueno, ya en la antigüedad Platón, bueno, analizaba mucho lo que era el arte de la mímesis, desde la figuración y desde la simulación. En ese sentido, la figuración tiene que ver con esto de copiar un modelo, de seguir una regla, y la simulación tiene que ver con generar una apariencia en la que ya aquel que imita se apropia de lo imitado. Bueno, estas dos características del arte de imitar, de la mímesis, están presentes en la dinámica de la moda. Y hablamos de dinámica de la moda justamente porque la temporalidad es circular. ¿Qué hace la moda? Recicla el pasado para crear el futuro. Constantemente vuelve sobre lo anterior para tratar de generar novedad, para tratar de reinventar. Bueno, esa es una de las características de los potenciales principales que se destacan entonces en este poder que puede llegar a tener la moda para ayudarnos a mejorar nuestros hábitos de consumo. Respecto de esta mirada estética, la moda siempre ha sido vista como coextensiva del ámbito de todo lo que se percibe. Por eso principalmente también desde la filosofía ha sido analizada desde la estética. Lo que se propone desde el trabajo es que la moda tiene connotaciones éticas y políticas. O sea que no nos podemos quedar solamente con una reflexión estética. Necesitamos una reflexión ética y política. Desde el punto de vista de la ética, bueno, principalmente lo que podemos aportar desde la filosofía ya es la propia mirada o el propio análisis de lo que implica un hábito. Ya también, volviendo a la antigüedad, tenemos a Aristóteles estudiando y analizando, bueno, la importancia del hábito. Una decisión aislada o una acción aislada no hace a nuestro carácter, a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Necesitamos sostener una conducta en el tiempo. Y en ese sentido, la gran pregunta es por qué, sabiendo todo lo que sabemos, ya lo que han planteado también, como decían las ponencias anteriores, sabiendo la importancia de lo que implica un trabajo digno, sabiendo la importancia del daño que podemos hacer tomando malas decisiones de consumo, sabiendo lo que implican nuestras decisiones, teniendo buenas razones para modificar nuestros hábitos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se cambian esos malos hábitos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué decía Aristóteles al respecto? Bueno, un hábito arraigado en el carácter difícilmente cambie solo por el conocimiento de buenas razones o solamente por tener buenas razones para hacerlo. Es decir, nuestros hábitos tienen aspectos irracionales o a veces son llevados hasta por pasiones, por compulsiones incluso, que hacen que no necesariamente teniendo conocimiento de las buenas razones que tenemos, los cambiemos. ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, necesitamos una instancia legisladora, dice Aristóteles, que regule nuestros comportamientos, que ponga límites a los malos hábitos.
Bueno, la propuesta de este trabajo es que esa instancia legisladora puede llegar a ser la moda misma. ¿Por qué? Porque con este arte figurativo, esta cuestión de copiar un modelo, lo que tenemos es que si la moda pone de moda lo sustentable, podemos llegar a lograr la masividad en los buenos comportamientos, en los buenos hábitos de consumo, por dos vías que ya eran analizadas y planteadas por Simmel, otro gran investigador y otro gran aporte de la filosofía a lo que es el estudio de la moda. Simmel que decía, bueno, hay dos tipos de hombres que intervienen en la moda. El teleológico, que es aquel que es llevado por buenas razones, por finalidades, y el imitador, aquel que solamente hace lo que otros hacen. Si nosotros contamos con personas que sean influencers, que sean marcadores de tendencias, que creen y generen moda desde lo teleológico, desde las buenas razones para ser sustentables, desde las buenas razones para tener, bueno, hábitos tanto desde lo laboral, lo social, lo ambiental, sustentables, ¿qué vamos a tener después? Que las personas que se ven influenciadas por esas personas van a copiar esos buenos hábitos, van a copiar esos buenos comportamientos. Entonces tenemos que tanto la persona que por cuestiones morales, por una cuestión ética, se ven llevadas a tener estos hábitos sustentables, como las personas que no tienen tal desarrollo moral y que no se ven llevadas por las buenas razones, van a terminar adoptando hábitos de consumo sustentables. ¿Qué problema nos encontramos en el camino? Bueno, que justamente por la misma circularidad de la moda, esto podría durar una temporada, un periodo de tiempo específico. ¿Por qué? Porque después esos influencers, esos marcadores de tendencia, en cuanto vean masificado su comportamiento, para sostener esa relación de poder, cambiarían las reglas del juego nuevamente y entonces, bueno, volveríamos capaz a promover otro tipo de hábitos, otro tipo de cuestiones que no son las deseadas. Entonces, el desafío en que estaría en lograr que estas temporadas en las que se promueven malos hábitos duren lo menos posible. ¿Por qué también decimos que tiene connotaciones políticas, la moda? Bueno, porque esta apariencia que nosotros mostramos frente a otros y también frente a nosotros puede leerse como un discurso político y puede transformarse en una acción política. Esto ya pensándolo desde Hannah Arendt. Hannah Arendt planteaba que, bueno, cuando nosotros aparecemos en público y somos reconocidos por otros y a su vez somos capaces de reconocer a los otros desde su lugar en el mundo, estamos generando un espacio en el cual nos respetamos mutuamente, tenemos algo en común y a su vez nos diferenciamos, que es exactamente la dinámica de la moda. Esto de tener un modelo común, pero a su vez permitir diferenciarnos, permitir aparecer por nosotros mismos. Bueno, eso tiene una fuerte connotación política en el sentido de que yo a través de la vestimenta puedo hacer una expresión de mis principios, de mis valores, de mis ideales, que puede ser leída por los otros. Ejemplo de esto, una persona, por ejemplo, que esté contra el maltrato animal. Bueno, y en su vestimenta, por supuesto, no utilice nada, ni en su vestimenta, ni en su maquillaje, utilice nada que vaya en contra de los animales o que tenga que ver con ese maltrato. Está haciendo una declaración de principios. Está expresando a través de cómo aparece sus ideales, sus valores. Y eso también es una forma también de que al reconocer los otros eso, bueno, impacte también en los demás, impacte en el mundo que compartimos, impacte, transforme ese mundo. Entonces, de ahí la connotación también política. Como verán, no alcanza solamente con una mirada estética, sino que también hay que incorporar a la ética y a la política, y bueno, y ese es el aporte que podemos hacer desde la filosofía práctica. Ojalá la moda entonces se transforme en una vía de transformación, justamente, valga la redundancia, y no, bueno, en una mirada peyorativa o en algo incluso que sea maltratado desde las ciencias
como el principal foco de, bueno, justamente de esta moda rápida, de estos malos hábitos que venimos teniendo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Florencia, muchas gracias por tu reflexión que nos da una mirada con mucha profundidad. Quienes hacemos derecho de la moda, seguramente nos alegramos en la sala cuando escuchamos que nombrabas a George Simmel, ese sociólogo y filósofo alemán que unió la moda con el derecho en su libro de filosofía de la moda. Así que muchísimas gracias, porque es una demostración de que este nexo que vamos teniendo entre distintas miradas desde la academia, lo único que hace es enriquecernos. Así que muchísimas gracias, Florencia. Y ahora vamos a dar paso a una dupla, a Silvina Matisic y Juan Pablo Neve. Yo les pondría un mote, diría que esta es una dupla colaborativa y su trabajo habla del derecho colaborativo para la sustentabilidad precisamente. Vamos a empezar por las damas, independientemente de la decisión que tomen ellos de quién va a hablar primero o quién va a hablar después. Silvina es abogada, especialista en derecho empresarial y contractual, es cofundadora de Pactum, que precisamente es una consultora colaborativa y está formada, una de las primeras en Argentina, junto a Juan Pablo, en Derecho Colaborativo y Negociación de Harvard en EUSCAT. Y Juan Pablo Neve es abogado colaborativo también por EUSCAT, es especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Belgrano, es investigador en la Universidad de Buenos Aires del proyecto de SIC Más allá del litigio, análisis teórico y práctico del derecho colaborativo y sus proyecciones en Argentina, que comenzó en el 2024 y finaliza el año que viene en el 2026 y que seguramente se prolongará. Es miembro cofundador de la Organización Latinoamericana de Derecho Colaborativo, es presidente de la Asociación Interdisciplinaria Argentina y Latinoamericana de Derecho Colaborativo. Gracias Silvina y gracias Juan Pablo por este trabajo que nos introduce en un mundo que efectivamente quiere abrir la puerta de la sustentabilidad en los litigios. Adelante, por favor. Muchas gracias, Susi, por la presentación. Juan está por ahí conectado, pero la presentación la voy a hacer yo. O sea, somos una dupla, trabajamos mucho en grupo, como dice Susi, pero por el tiempo acortado que tenemos, yo voy a hacer la presentación del trabajo y, bueno, después seguiremos charlando en otra oportunidad. Bueno, les cuento un poco del trabajo que nos invitó a hacer Susi, que nos encantó. Nosotros venimos trabajando el derecho colaborativo ya hace como 6 años. En diferentes investigaciones y diferentes tópicos o áreas que podría llegarse a aplicar. Y cómo nace esta idea de escribir este trabajo es de que nosotros buscamos entender el derecho de otra manera. Todos conocemos cómo está el panorama del derecho y sobre todo la parte litigiosa actual en Argentina y en casi todos los países de Latinoamérica y muchos en el exterior. Si muchos tienen relaciones con colegas, sabrán que todos hablan de que los tribunales están abarrotados, que la justicia es lenta, que siempre llega tarde, que nunca está a la altura, que se esperan muchos años para una resolución. Entonces eso genera dilaciones a la solución de problemas que ameritan tal vez enfocarlos desde otra perspectiva. ¿Qué buscamos con el derecho colaborativo? Un derecho más humano, más dialogante y más conectado con los desafíos que realmente se enfrentan con la sociedad. Y nos preguntamos, ¿qué se puede aportar desde la práctica del derecho, los que ejercemos la abogacía, en un mundo y una sociedad y con los jóvenes que se vienen incorporando a la fuerza laboral, con necesidades de más sostenibilidad, más justicia y más cooperación? O sea, y eso está pasando, es una realidad actual. Entonces, partiendo de esa realidad que nos preocupa y que vivimos en una región que es América Latina, que está atravesada por múltiples tensiones de contaminación, socioambientales, económicas, de grandes, tal vez,
empresas o grandes negocios que no se respetan la normativa por cuestiones de corrupción o negociados particulares. Bueno, todo eso pensamos que se prioriza el lucro y muchas veces se deja de lado el bienestar colectivo, ¿no? Entonces, frente a eso creemos, con Juan, y un poco eso es lo que motiva este trabajo, que es que los profesionales del derecho hagan una autocrítica y repensemos el rol. Es decir, cómo podemos ser parte de la solución, cómo podemos llegar más a tiempo a la solución de los conflictos, cómo podemos, a veces no se pueden prevenir, porque esa es la realidad, los conflictos a veces estallan de un día para el otro, sino cómo podemos afrontar la solución. O sea, realmente pensar, ¿es realmente este conflicto merece ir a la justicia? Bueno, y de ahí nace el derecho colaborativo. El derecho colaborativo, lo explico rápidamente porque en realidad es como una práctica mucho más larga que tiene mucho desarrollo. Es una práctica que nace en los Estados Unidos y que propone algo muy simple pero potente, ¿no? O sea, primero como que uno no lo entiende, pero es muy potente, que es resolver los conflictos desde el diálogo, la transparencia, la colaboración en una negociación estructurada. Tiene todo un procedimiento el derecho colaborativo donde las partes trabajan mucho con sus abogados, pero fuera del ámbito de tribunales, sino en una mesa de negociación donde se sientan con todos sobre la mesa para encontrar una solución justa para ambas partes, donde ambas partes se sientan beneficiadas, ¿sí? Si se quiere llamarlo dentro de esa conflictiva. El colaborativo no es solo una técnica, sino que es como un cambio de mirada cultural, es un cambio realmente de paradigma de la forma de ejercer la abogacía con mucha más ética, con mucho más conciencia, con mucho más importancia el rol del abogado, o sea, y hasta un nivel muy protagonista del abogado, porque implica respetar todos los valores que uno fue aprendiendo en toda su formación y de los códigos de ética. Y ya entrándonos en lo específico de este trabajo, cómo el derecho colaborativo puede ser con la sostenibilidad una alianza poderosa. ¿Por qué? Porque como ya en otras presentaciones anteriores a las mías, hablaron de que la moda viene cambiando rápidamente, que estamos en el fast fashion, hay cuestiones de contaminación, como que las colecciones cada vez son más rápidas, cada vez hay más desechos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a pensar la moda y el derecho entre los proveedores, las marcas, los que diseñan con una lógica ya más colaborativa? Y acá ya yo me meto en algo que a mí me encanta, que es desde el colaborativo hablar un poco de los contratos conscientes y los contratos relacionales, ¿no? Los contratos conscientes es un libro muy bueno que lo recomiendo, de Linda Álvarez, está en inglés si lo quieren leer, que habla de alinear los negocios o el negocio o la creación que se hace a los valores que realmente se le quiere dar a esa marca y trabajar en función de esos valores, o sea, que los valores de la marca estén como a la cabeza de la pirámide, para que esos contratos conscientes que uno va firmando con diferentes proveedores estén alineados, o sea, y eso de un poco a las marcas que salgan un poco del fast fashion y empiecen a ser marcas más conscientes, marcas más alineadas, que tengan un propósito. Y también está de la mano los contratos relacionales, que se usa mucho en las cadenas de suministro, que es trabajar contratos donde la moda, los diseñadores, trabajen como alineados a valores y que tengan mecanismos de solución rápidos. O sea, que los contratos no se rompan, sino que se puedan ir adaptando rápidamente a las necesidades que van surgiendo del negocio, porque obvio, uno a veces tiene los ideales y hay que bajarlos a terreno de negocio, donde sean negocios rentables y se puedan alinear. Entonces, incorporar todas estas técnicas, todas estas prácticas dentro del derecho de la moda, que es una disciplina que cada vez crece más, que cada vez hay más marcas, que cada vez en el mundo tiene como más presencia y también tiene todo el costado, digamos, negativo, que tal vez uno ve la parte linda y no todo el costado negativo,
lo que es la industria textil y la moda, como ya expresaron, bueno, incorporar estas herramientas a las marcas y asesorar a los clientes con tener contratos conscientes, con tener contratos, armar contratos ya más relacionales, con técnicas de solución de conflictos, de tener mesas de colaboración, de trabajar las soluciones en forma anticipada a que se den después los conflictos. Cuestiones de propiedad intelectual también, porque hay muchas en el derecho de la moda. Bueno, eso lleva que es una herramienta que hemos visto en casos que nos han consultado, que incorporando estas pequeñas cosas logran que sean prácticas que hacen a las relaciones jurídicas más resilientes y sostenidas en el tiempo. Entonces, como abogados es una forma totalmente diferente de ejercer, porque por lo menos yo fui formada para el litigio, te saca un poco de eje y te hace trabajar un montón de habilidades que uno no tiene y te lleva a ser parte del cambio, que no es que está viniendo, el cambio ya llegó, el cambio se pide a gritos. Entonces el abogado, o sea, tiene que empezar a ser protagonista, y quien no adopte todas estas técnicas y herramientas probablemente tenga un ejercicio mucho más difícil a futuro. Y así que bueno, esa es la presentación de nuestro trabajo. Los invito a leerlos y cualquier consulta estamos a disposición. Y muchas gracias, Susi, por invitarnos a participar. Fue un gusto. Bueno, gracias Silvina, gracias Juan Pablo. Tal como dijo Silvina, ustedes se pueden comunicar con los autores. En cada uno de los trabajos tienen el mail personal de ellos para consultarles sobre esto. En la línea de la Agenda 2030, como abrió Adrián, Silvina hizo referencia específica al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, y esta unión, digamos, entre el diseño y el derecho sigue subsistiendo en la línea de investigación, y además abrió la puerta para este segmento que tiene que ver con el tema de marcas. Y entonces le daremos la palabra a María Florencia Luna con su trabajo específico de contratos de licencia en moda, transformación tecnológica y desafíos legales. Florencia Luna es abogada y agente de la propiedad industrial, especializada en derecho corporativo, contratos comerciales y empresariales. Es capacitadora legal de emprendedores. Es miembro del Instituto de Derecho de la Moda del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal y es fundadora de FL Legal Solutions. Bienvenida, Florencia, gracias por tu trabajo. Tenés la palabra. Florencia. Florencia. No. Florencia, estás muteada. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ay, pido Ahora disculpas. sí. No, adelante, por favor. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Susi, por la presentación. Bueno, gracias también a la Universidad de Palermo por abrir este espacio de reflexión entre el diseño y el derecho. Y bueno, especialmente gracias a vos, Susi, por siempre tu generosidad, por impulsarnos a los miembros del Instituto del Derecho de la Moda a seguir incursionando y seguir investigando en todo lo referente a este campo que es tan apasionante. Así que bueno, dicho esto, creo que Silvina dio una excelente introducción, como bien dijiste, Susi, sobre el tema de los contratos conscientes, ¿no? Habló de los contratos conscientes, de las relaciones comerciales, del valor que se le da al abogado, ¿sí? Hoy por hoy, de cómo tiene que empaparse dentro de cada negocio de sus clientes, ¿sí? Para poder
así trasladar a los contratos más seguros y más eficientes, ¿sí? Con soluciones específicas, resolutivas, eficaces. Entonces, bueno, mi artículo, ¿sí? Va a tratar justamente de todo lo que tiene que ver con los contratos de licencia, pero me gustaría hoy llevarlo a un caso un poquito más práctico, ¿sí? Para que se pueda comprender bien cómo es todo el circuito y también las posiciones, porque también entiendo que hay gente que es diseñadora y no es abogado y quizás no comprende ciertas terminologías. Así que bueno, si les parece, vamos a imaginarnos un caso hipotético y práctico, ¿no? Vamos a pensar en que Camila, ¿sí? Es una joven diseñadora que trabaja día y noche en su primera colección y luego de mucha dedicación, su nombre empieza a sonar en el mundo de la moda independiente. Se vuelve muy exitosa. Entonces, un día recibe una propuesta inesperada de una empresa internacional que quiere usar su marca para lanzar una línea de zapatos. Entonces, obviamente, le ofrecen firmar un contrato de licencia. En ese momento, Camila siente una mezcla de sensaciones, de consultas, de vértigo, ¿no? Porque es dejar que otra empresa use mi marca, esto va a ser una oportunidad para crecer o también puede llegar a ser un riesgo de perder el control de lo que cree. Entonces, este dilema que se presenta en este ejemplo se presenta en la mayoría de casos de profesionales independientes o en empresas que recién están creciendo. Entonces, créanme que quizás parece algo más legal, pero también puede ser algo más creativo y más comercial. Entonces, el contrato de licencia, entenderlo, nos va a marcar la diferencia entre lo que es crecer o estancarse, ¿sí? Y para ello me gustaría avanzar obviamente con qué es el contrato de licencia, que así obviamente comience mi artículo, ¿no? El contrato de licencia básicamente es un contrato en el cual el titular de una marca autoriza a otra persona o a otra empresa a usarla en ciertos productos y servicios, en territorios o canales, a cambio de una contraprestación. Generalmente va a ser un porcentaje de las ventas, ¿sí? Es como alquilar tu marca, pero con reglas claras, control creativo y con condiciones bien pactadas. Lo más importante para mí de todo esto es que no se pierde la titularidad de la marca. El que cede el uso sigue siendo el titular, ¿sí? Entonces, eso es un punto muy importante. Y reflexionemos entonces por qué una diseñadora o una marca, ¿no? generaría o firmaría el contrato de licencia. Porque la realidad es que la moda nada se puede hacer solo, ¿no? Un contrato de licencia bien estructurado te va a permitir expandirte, ¿sí? Llegar a nuevos mercados, también agrandar tus colecciones, tus categorías, tu estructura y obviamente también ganar más capital, ¿no? Entonces, esto no es solamente para las grandes marcas, esto también aplica para los diseñadores y para los emprendedores que recién están comenzando, ¿no? Entonces, para ejemplificar un poco y comprender qué es el contrato de licencia, por ejemplo, cuando vamos a comprar anteojos de lujo, ¿no? A marcas, por ejemplo, o Chanel o Prada, probablemente esa marca no fue quien la fabricó, ¿sí? No fue la casa propia, sino una empresa, ¿sí? Como creo que es Luxotica, si mal no recuerdo, que es la que se los produce, que tiene la licencia para producirlos y venderlos bajo esa marca con estándares controlados mediante esos contratos de licencia que hablamos, ¿sí? Entonces, retomando, ¿sí? El tema de Camila, para seguir avanzando sobre ese tema, supongamos que ella comprende todo esto, acepta la propuesta mediante la licencia, su marca se proyecta a nivel nacional sin tener que invertir en fábricas, en logística y en puntos de venta. Ella mantiene el control creativo, la empresa se ocupa de producir, de distribuir y todo lo logran en conjunto. Por eso
digo que nada se logra solo, ¿sí? Entonces, por eso en mi artículo también analizo algunas buenas prácticas, ¿sí? A destacar, que hoy también quisiera mencionar brevemente, porque también como mencionaba antes la colega, para mí también hay que analizar e investigar también sobre la propia experiencia que vamos teniendo, ¿sí? Entonces, establecer límites claros y precisos sobre los productos que puede utilizar el licenciatario va a ser fundamental en el contrato. Incluir cláusulas de aprobación previa sobre los daños, sobre los diseños, materiales, acordar las regalías, ¿sí? Mínimas y mecanismos de auditoría, prever cláusulas de rescisión anticipada. Esas cláusulas por lo general también nos traen grandes dolores de cabeza porque son bastante conflictivas. Y, por supuesto, como siempre, reforzar la propiedad industrial del licenciante, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos que dejar bien en claro qué derechos se ceden y cuáles no se van a ceder. Y en qué productos se va a usar la marca. En qué territorios, por cuánto tiempo. La calidad también va a ser muy importante, porque no nos olvidemos que el nombre, ¿sí? En este caso de Camila, va a estar en un producto. Entonces, tiene que exigir que se mantenga cierta calidad. Incluir esas cláusulas para asegurar que el licenciatario respete esos estándares, ¿sí? Y el estilo de su marca. Y bueno, tengo un montón de cosas más, pero no me quiero ir tanto del tema. Por último, el tema de prever arbitrajes y mediación. ¿Qué significan? Mecanismos de resolución que no lleguen a tener que llegar a los tribunales, porque la realidad es que llegar estos casos a los tribunales son recontra mil costosos, tenemos litigios internacionales en muchos casos y nos conviene siempre llegar a la conclusión de poder negociar y poder entre todas las partes llegar a un acuerdo amistoso, ¿sí? A veces se puede, a veces no, pero hoy por hoy las empresas en la mayoría están realizando este tipo de acuerdos extrajudiciales. Bueno, y obviamente evitar las malas prácticas, ¿no? A ver, un contrato ambiguo de un contrato de licencia va a hacer que ceda la marca sin control, ¿no? Puede arruinar totalmente mi marca, la reputación, también la ambición desmedida, ¿no? Es decir, no sé, licenciar mi marca para un montón de productos. Eso también me puede llegar a perjudicar en un futuro a mi reputación, ¿sí? Entonces, luego, para seguir avanzando en el trabajo, explayo también la vinculación de los contratos de licencia con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que por supuesto hoy no las vamos a poder desarrollar todas, pero todos los que trabajamos en la industria de la moda sabemos que hay ciertas tecnologías que se utilizan en los contratos de licencia como blockchain, inteligencia artificial para realizar los diseños, para proteger. Sabemos que hay muchos vacíos legales, que ahora hay jurisprudencia nueva. El tema del metaverso también, que está transformando los contratos. Nos vemos en una era digital, ¿sí? Totalmente nueva, en la cual obviamente se tienen que adaptar estas marcas y a estas nuevas tecnologías a este tipo de contratos, ¿sí? Para obviamente hacerlos mucho más seguros y eficaces. No sé cómo vengo con el tiempo, Susi. Muy mal, muy mal. Bueno, entonces, para ir cerrando, les quiero comentar que en el artículo, por supuesto, van a encontrar toda la jurisprudencia, la doctrina a consultar, que hoy no llegué a mencionar, y me gustaría cerrar con una pequeña reflexión en que también hice mi artículo. La moda no es inspiración y glamour, también se construye con decisiones estratégicas. Como digo en mi artículo, un contrato de licencia es invisible al consumidor, pero la estructura que sostiene el valor creativo. Si recuerdan a Camila, que era la joven diseñadora, recordarán la mezcla de la emoción y el temor. Entonces, hoy, con las buenas prácticas, su conocimiento es el mejor aliado, el asesoramiento también, y un contrato claro convierte en miedo en
confianza. Así que muchísimas gracias a todos. Disculpen que me excedí el tiempo. Bueno, muchas gracias, Florencia, muchísimas gracias, gracias por tu palabra y además por unir esto que es tan importante. Muchas veces decimos que los diseñadores lo primero que hacen es temer la presencia del abogado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la línea de marcas que estamos analizando y que se abrió recién, pero nos vamos a ir al Paraguay. Nos vamos a ir, nos vamos a disfrutar escuchando a Federico Silva Duarte. Pero antes de presentar el trabajo de Federico, quisiera agradecer a Federico especialmente porque ha sido uno de los investigadores que los últimos años ha seguido una consistencia en su línea de investigación, repitiendo en los últimos cuadernos ese principio fundamental que van a ver que marca hoy. Su trabajo es moda, marcas y su dilución, el branding más allá de los escaparates y las pasarelas. Federico es máster en Derecho por la Universidad de Canterbury en Inglaterra, es becario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Universidad de Nottingham, tiene un posgrado en Derechos Humanos allí y es abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Gracias, Federico, por tu trabajo y adelante. Gracias, Susi, a vos y a la universidad por la nueva oportunidad. Bueno, siguiendo con lo que comentó Florencia, hoy la industria de la moda en su amplia gama de sectores como ropa, calzado, joyas, accesorios y afines en todas sus etapas, empezando por el diseño, la fabricación, ventas, mayoristas, marketing, distribución y ventas minoristas, va mucho más allá de los glamorosos artículos que nos deslumbran en las pasarelas. Es una industria multimillonaria que permea cada esquina del globo con un impacto sobre las economías, las culturas y los estilos de vida a nivel mundial. Una verdadera fuerza impulsora de la economía mundial que normalmente mueve sumas siderales y crea millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Así, por su parte, el valor de las marcas modernas, que es enorme, reside en su poder de venta, el cual para su influencia psicológica sobre el consumidor depende no solo del mérito de las características de los productos, los que se usa, sino también en su propia singularidad y unicidad. De esta forma, el poder de venta de una marca se origina no tanto en el significado de la marca, su contenido semántico, sino en el grado que la marca es realmente única y diferente de otras marcas. En el mercado de la moda, desarrollando su función publicitaria mediante una adecuada estrategia de branding, una marca comercial prestigiosa puede adquirir una notoriedad constituyéndose en un atajo comercial que induce a los consumidores a seleccionar lo que quieren o lo que se les hizo creer que quieren. Sin embargo, el uso no autorizado por una persona de una marca notoriamente conocida propiedad de otros sobre productos similares o distintos para obtener una ventaja desleal del carácter distintivo, el renombre de la marca notoria o de causar un perjuicio a esta, aún ante la inexistencia de riesgo de confusión entre los dos signos involucrados, materializa lo que se conoce como la dilución de la marca en algunas de sus vertientes. Puede ser la dilución por difuminación o erosión del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida o mediante uso no autorizado sobre terceros sobre productos similares o distintos a los identificados por la marca senior, o el segundo tipo, la dilución por empañamiento, cuando el uso no autorizado por otra persona de la marca notoria sobre un producto que empaña o degrada las asociaciones positivas de dicha marca, diluyendo sus cualidades distintivas. Esto es muy común en el derecho de la moda. Tolerar usos constantes no autorizados de marcas notoriamente conocidas sobre productos de la misma clase, aún de clases diferentes a lo identificado por las marcas, puede debilitar el poder publicitario de las marcas de cuestión, haciendo que pierdan la distintividad diferencial que les brinda un inverso valor económico. Consecuentemente, hoy, quienes de una u otra forma tienen productos en el segmento de la moda, desde los pequeños diseñadores y productores y las casas de moda, pequeñas y medianas y grandes, incluidas las enormes mesón de lujo, deben contar con una cartera de marcas sólida para sus productos y tomar medidas para proteger sus marcas contra su dilución por usos no autorizados de terceros, aún sobre productos de distintas clases. Y así, con eso concluyó mi presentación. Espero que les interese, les guste el trabajo.
Susi. Susi, puede ser que haya perdido la conexión. Gracias, Federico. Y ahí quedé, entonces, vamos a ver si perdió la conexión y seguimos nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico. Voy a abrir, yo tenía de backup la presentación también para, en el caso que sea necesario, tomar el lugar. Ya estoy, Ahí estás, Carolina, bien, perdón. bien. No, por favor. Perdón, pero la realidad es que había un poquito de problema con el tema de internet y por eso entonces saqué la vista. Gracias, muchísimas gracias, Federico. Cuando te escuchaba, pensaba en el gran trabajo que haces en la Cámara de Comercio paraguayo-británica o británica-paraguaya, que creo que importa este trabajo que tiene que ver con la comercialización de la moda y las marcas, y en particular para nuestra región, aquellas marcas que, como decía Florencia, recién se están iniciando. Y vamos entonces ahora a seguir subiendo por el continente latinoamericano y nos vamos a ir a México para recibir a Berenice Hernández de Llaga. Decime, Berenice, porque seguro que lo pronuncié mal. Su trabajo es insumos naturales para productos globales, la flor del pesanzuchil, que lo dirá bien ella, un trabajo realmente magnífico, apasionante. Berenice es candidata a doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida por todos nosotros como UNAM. Se desempeña en la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con experiencia de 15 años. Es funcionaria designada para colaborar en la creación de la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida en sus siglas en inglés como WIPO, para la creación de una base de datos con sentencias emblemáticas en materia de propiedad intelectual. Berenice, te escuchamos. Hola ¿Tenés? Susi, buenos días a todos, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Susi, muchas gracias por la presentación y bueno, a los demás autores que la verdad he escuchado las reseñas de sus trabajos y son magníficos y dan un gran contexto a lo que es mi intención abordar en este trabajo que presento para esta publicación. Em, Porque bueno, tenemos conciencia del impacto medioambiental que está teniendo pues todos los fenómenos que tienen que ver con la globalización. Y yo a este respecto, bueno, traté de abordar el tema desde un elemento biocultural muy característico de México y que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es justamente es la flor de cempasúchil. Es un elemento que es bien conocido tradicionalmente en las decoraciones del Día de Muertos que se celebran en México los días 1 y 2 de noviembre. Pero para entrarnos en el tema, yo quisiera, bueno, plantear una pregunta que es, ¿cómo podemos transformar un símbolo cultural, biocultural, en una estrategia de desarrollo sostenible, ¿no? Ese es como el eje fundamental de este trabajo y hacia donde lo quise orientar y lo hice a través de 5 aspectos. Primero, abordar un poco qué es la globalización y cómo ha impactado en las culturas locales. Después, hablar de lo que es el cempasúchil, pues para darlo a conocer, ¿no? Invitarlos a México a través de esta explicación. Después, hablar de los colores y cómo han cambiado las tintas de textiles en el marco de la globalización, cómo han ido caminando y cómo podemos retornar a los elementos tradicionales bioculturales para frenar un poco el impacto medioambiental que está teniendo el uso de tintes artificiales en la industria, sobre todo textil. Y finalmente, pues algunas acciones que pueden tomarse en torno a este elemento biocultural, que a lo mejor cabría explorarlos no nada más para el cempasúchil, yo lo hice desde este elemento, pero bueno, hay muchos. La globalización, sin duda,
pues ha sido uno de los procesos más transformadores que inició a la mejor en lo económico, pero indudablemente pues ha expandido a a los elementos de la vida humana, pues políticos, culturales, ha favorecido tener un modelo también de consumo pues desmedido en muchas ocasiones y que se ha vuelto a lo mejor insostenible para los objetivos, ¿no? que tenemos ahora de reducir el impacto del medio ambiente. Eh, es un fenómeno multidimensional y siempre ha planteado retos para los locales. Y uno de ellos es también la defensa de la tradición y de la identidad, de los elementos de identidad. Debe decirse que la globalización pues permite, o sea, el hecho de que se den a conocer los elementos culturales de una región, de una comunidad, pues es bueno, ¿no? Debe verse como algo muy positivo, pero este mismo fenómeno de dimensión, de expansión del conocimiento de las culturas locales, también tiene aparejado el efecto negativo de, de de ir mermando lo tradicional, ¿no? De ir mermando lo que se conoce hacia adentro. Eh, entonces, puede ocasionar cambios en las formas de vida tradicionales en perjuicio de la identidad de estas comunidades. Entonces, este trabajo lo que pretende ser es hablar de esa tensión entre lo global, lo local y propone una ruta, ¿no? Mirar los recursos naturales propios no solo como elementos simbólicos, sino como oportunidades de innovación sostenible. Luego pasamos a hablar acerca de lo que es la flor de cempasúchil, que es una planta nativa de México que está acompañado a elementos, a rituales, a las festividades del Día de Muertos sobre todo, porque, bueno, ahí les platico un poquito sobre las leyendas que existen en torno al cempasúchil, pero bueno, una de ellas se refiere a que por su aroma que es tan característico, la gente pensaba que podía ayudar a los muertos a retornar, ¿no? A visitar a las personas con las que tuvieron algún vínculo en vida. Y la flor de cempasúchil sirve de guía, por eso está presente en todas las ofrendas del Día de Muertos. Está bien documentado desde el siglo XVI el uso de la flor de cempasúchil en, por ejemplo, la medicina, desde los códices que se elaboraron desde el siglo XVI. Por ejemplo, para tratar la indigestión, el dolor de muelas, la fiebre, remedios para el riñón, malaria, o sea, muchos se ha conocido y se sigue investigando acerca de sus usos medicinales, pero también pues tiene usos en rituales, como hemos tratado de abordar un poquito. Últimamente se ha puesto de moda también sus usos gastronómicos. Hay helado de flor de cempasúchil por ahí por octubre, noviembre también lo tenemos. Y bueno, es un tinte natural. Esto es muy importante porque pues en este mundo globalizado en el que vivimos, pues también la demanda crece, ¿no? De los textiles y pues ha ido desplazando los tintes naturales para usar los artificiales que pues cobraron y se empezaron a producir por ahí del siglo XIX. Obviamente esto provocó pues su producción a bajos costos, una mayor durabilidad de las tintas y pues una paleta infinita de colores a precios asequibles. Entonces, pues esto da lugar a que pues hoy en día la industria textil genere el 20% de la contaminación del agua. Los procesos involucran pues metales pesados toxiquísimos. En países como en China, por ejemplo, el 70% del agua ya en algunas regiones no puede usarse para uso agrícola debido a lo contaminada que se encuentra. Pues también pensemos que la globalización ha potenciado el fenómeno de la moda rápida que tenemos la preocupación encima, yo creo que ya todos. La gente está comprando más ropa, ¿no? Por ejemplo. Y pues ha disminuido, los tintes artificiales han disminuido casi totalmente y reemplazado a los tintes naturales. Entonces, volver a los elementos bioculturales como el cempasúchil podría ser una apuesta sostenible. La expansión de la globalización parece que está teniendo un punto de quiebre en la identidad, ¿no? La identidad es un ancla que podríamos ver para frenar un poco los impactos negativos a través de tintes naturales que pueden obtenerse de no solo el cempasúchil, sino, por ejemplo, también tenemos animales tintorios como la grana cochinilla, y es un gesto ambiental, ¿no? No nada más hay que verlo como un elemento tradicional o simbólico, sino también como un gesto ambiental que hoy en día pues sí que es bien necesario.
Entonces, teniendo en cuenta que es el cempasúchil un recurso natural mexicano, que su uso se ha explorado desde el punto de vista de ser un tinte natural y que México se ha comprometido a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pues que sí es necesario fomentarlo. Esto a través de varias acciones que yo me permití situar en tres ejes. En primer lugar, el fomento de la investigación sobre los usos de la flor de cempasúchil en torno a siembra, cultivo, recolección, la distribución, el destino y bueno, el reciclaje del cempasúchil, pues puede impactar en la observancia de toda la cadena que puede traducirse en un uso sostenible del recurso. La propiedad, el segundo es en la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual, pues sabemos que cuenta con diversas figuras que pueden contribuir de manera muy relevante en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, a través de patentes, ¿no? El patentamiento verde, porque pues cualquier fomento e incentivo para el patentamiento de procesos que permitan el aprovechamiento del cempasúchil en toda la cadena como un tinte textil y pueda descartar el uso de colorantes artificiales o ir descartándolos poco a poco, pues debe fomentarse, ¿no? También el registro de marcas colectivas, porque bueno, el cempasúchil se cultiva en la región centro-sur de todo lo que es México. Entonces, todas estas comunidades locales lograr que logren registro de marcas colectivas, pues podría también dar potenciar el uso sostenible del cempasúchil. También buscarse una protección a través de la denominación de origen y esto nos permitiría para nosotros acrecentar y hacer frente a semillas chinas que desgraciadamente hoy en día pues incluso superan en las festividades a la compra de las mexicanas. Y pues bueno, con ello pues potenciar a los locales, ¿no? También finalmente las políticas públicas orientadas al uso, al reciclaje y uso sostenible del cempasúchil, pues por ejemplo, hay que instar a nuestros legisladores para legislar en torno a la gestión del recurso, la necesidad de dar prioridad a prácticas sostenibles en el sector empresarial, también organizar campañas en torno al impacto ambiental que nos permitan ver en estos elementos bioculturales un ancla, ¿no? Que frene el deterioro ambiental y el uso desmedido de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, con este trabajo ya para concluir, pues yo lo que quería hacer ver es cómo a través de este fenómeno de relocalización que tiene que ver como un freno a la globalización un poquito, a través de un elemento simbólico, cultural de México y que además tiene un potencial para muchos usos, entre ellos uno que es bien relevante ahorita, que nos interesaría a todos, pues podría conducir a lograr, ¿no? Conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el número 12, porque pues bueno, en estos tiempos en los que tenemos estas crisis ambientales muy poderosas y que la industria de la moda tenemos que voltear a ver hacia nuestras propias raíces, a nuestros saberes, a nuestras flores, ¿no? Puede ser no nada más la flor, un adorno de temporada, sino un motor, ¿no? De desarrollo sostenible. Y bueno, de eso va esta participación que con mucho gusto comparto y que agradezco su atención y que me hayan escuchado. Creo que ya me excedí un poquito de tiempo, perdón, Susi. No, estamos bien, está Muy bien, un bien. poquito excedido, pero muchísimas gracias porque además este símbolo de identidad es tan importante para nosotros y de alguna manera da paso de algún modo, repitiendo, al trabajo de Carolina, que en realidad habla de la hiperpersonalización en la moda y los dark patterns en la era del consumo digital. ¿Por qué? Porque realmente se trata de temas que tienen que ver con el individuo, con este factor humano del que venimos hablando y que a veces es un tanto despreciado. Así que muchísimas gracias, Berenice. Bienvenida, Carolina. Gracias por tomar tan rápidamente la posta, siempre al servicio de acompañarnos. Carolina es abogada, es profesora e investigadora de la universidad universitaria, tanto de UADE, de la Universidad Argentina de la Empresa, como la Universidad de San Andrés.
de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad del Salvador. Es magíster en consumo de la Universidad de Valencia, especializada en Derecho de la Moda por Fordham University, en el Fashion Law Institute de New York. Y hoy está haciendo sus estudios doctorales en la Universidad de Salamanca. Es consultora en sostenibilidad, desarrollo y expansión de negocios para la industria de la moda y es la subdirectora del Instituto de Derecho de la Moda del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Adelante entonces, Carolina, y muchas gracias. Gracias a vos, Susi, por siempre ser una guía, siempre te digo, ¿no? Una guía generosa y abrir espacios de estudio, de reflexión, de aprendizaje, y siempre estás sembrando semillitas de pensamiento jurídico, así que muchísimas gracias a vos. En este espacio que me brindaste para estudiar, enfoqué mucho y tiene que ver con mis estudios doctorales en la hiperpersonalización, como bien lo dijiste, en la moda, atento a que yo considero la moda como una manifestación cultural en una geografía, demografía y un tiempo más o menos determinados, y atravesada actualmente y a futuro, sin dudas, por el consumo digital, que este consumo digital ya no está respondiendo a elecciones personales, sino a mecanismos algorítmicos que de alguna manera orientan y condicionan la voluntad de nosotros como consumidores de moda. Entonces, en este trabajo me interrogo un poco por el impacto de dos fenómenos que especialmente afectan al consumo digital. No había aprendido mi cronómetro. Y que son la hiperpersonalización, que es un mecanismo cada vez más necesario en la moda, y los patrones oscuros o dark patterns en inglés, ¿no? Y ambos, en distinto grado, tensionan la autonomía que tenemos como consumidores y el equilibrio del mercado también, a mi entender. Entonces, cuando pensamos en la moda, pensamos que la moda se desenvuelve en un ámbito de libertad, que elijo cómo vestirme, elijo qué accesorios ponerme, elijo qué música escuchar, qué comer, cómo hablar, pero en realidad cada vez estamos más condicionados. Y ahora estoy justo leyendo un libro que se llama El algoritmo, que se los recomiendo, que también es como que acompaña este trabajo, ¿no? A posteriori, porque el libro lo lanzan ahora, pero ya está a la venta, pero es muy bueno. Joan Kawick es profesor de la Universidad de San Andrés, el autor es muy bueno. Y me gusta porque me acompaña a mí en mi trabajo, me siento acompañada por cómo piensa, ¿no? Que cada vez a través de los algoritmos o del juego algorítmico y la necesidad en la moda de la hiperpersonalización, estamos como, pensamos que somos más libres y estamos como un poquito cada vez más en una burbuja, ¿no? Y sin darnos cuenta, y eso es lo que no está tan bueno, sin darnos cuenta, las decisiones las tomamos menos informados y obviamente por ende con menor libertad. Entonces, mi trabajo trata un poco de pensar qué es esta hiperpersonalización, que en términos de marketing y de digitalización es la adaptación de un algoritmo basada en el Big Data y en el Machine Learning, y los dark patterns son estrategias que distorsionan de alguna manera, o patrones oscuros, el consentimiento. Entonces, este cruce nos hace sentirnos convencidos como consumidores, pero ¿hasta dónde estamos eligiendo libremente, ¿no? La realidad es que de patrones oscuros hay muchísimos y hay diferentes clasificaciones. Yo en el trabajo menciono a Pazin, que clasifica algunos como nagging, roach mode, telesneaking, hidden info, pero bueno, eso los invito a leer el trabajo y ver de qué se trata cada uno. Estos patrones no actúan solos, se combinan, se refuerzan entre sí y, claro, generan una arquitectura que sesga nuestra libertad y nuestra posibilidad de elección, aunque no nos demos cuenta. Se recolectan además datos en forma poco transparentes y se muestra cada vez más solo lo que nos debería interesar. Y a veces hablamos del algoritmo y como que hasta lo humanizamos, ¿no? Ay, el algoritmo quiere esto, el algoritmo quiere lo otro, me hace ver esto. Bueno, son técnicas, ¿no? Son técnicas y estructuras digitales.
Y como usuarios promedios muchas veces desconocemos que nuestra voluntad en definitiva fue mapeada, intervenida, reorientada y como consecuencia veo entre las implicancias del derecho, pero también de la persona humana, que hay una pérdida de autonomía, que hay una fragilidad en la información y por ende en el consentimiento hacia el consumidor, y que obviamente hay una especie o una interesante, o debería haber un interesante análisis de competencia desleal también, en paralelo, ¿no? Como yendo también al mercado además del consumidor. Y en el trabajo analizo el marco regulatorio de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Argentina, en cuanto a defensa del consumidor y en cuanto al manejo de datos. Y entiendo que en Argentina contamos con herramientas bastante básicas, en parte poco actuales, pero es una legislación ciertamente robusta. Pero lo que necesitamos es reconocer estas prácticas, tipificarlas, sancionarlas. Y entiendo que si no hay visibilidad, hay una falta de tutela o de protección hacia el consumidor. Y si no hay tutela, también hay una pérdida de confianza al final del camino, ¿no? Que vemos. Entonces, como conclusiones, tengo que la hiperpersonalización y los patrones oscuros erosionan la libertad individual, desdibujan los valores sobre los que debería estar asentada, o deberían estar asentados los mercados digitales o los canales de compra digitales, donde se dan relaciones de consumo mucho más frecuentes de lo que pensamos, y que esos valores que tendrían que estar en estos mercados digitales son transparencia, confianza, competencia ética, que resultan en libertad de acción. Y también no soy para nada fanática de la hiperregulación, entonces entiendo que analizando el plexo normativo que tenemos en consumo digital y los proyectos específicamente en Argentina, de renovación de nuestra legislación en cuanto a manejo de datos, podríamos encontrar tal vez una solución regulando, pero no hiperregulando. Me parece que ahí tendría que haber un análisis y un equilibrio, ¿sí? Y que también se trae a través de estos análisis y de sacar a la luz estos puntos, que el diferencial de las marcas a futuro va a ser la palabra ética, que yo la traigo siempre porque me parece que es una palabra que hace que resuenen todas las cuestiones de consumo, de mercado y corporativas en un mundo en el que a futuro no se la puede desconocer. Finalmente, los invito a quienes nos acompañan en esta charla a que lean los demás trabajos que componen este cuaderno 257, que hay súper, súper valiosos aportes para repensar y abrir nuestro pensamiento crítico de cultura digital, de marca, de moda, de diseño. Gracias, Susi, de nuevo. Y este es un breve raconto de mi trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Gracias por tu trabajo, por esta mirada que se relaciona además con aquello que nos hablaba de alguna manera Florencia respecto a la filosofía de la ética, ¿no? Llevándonos a Aristóteles. Bueno, y ahora volvemos al Paraguay, bajamos un poquito nuevamente y integramos, como siempre hacemos en este cuaderno, a distintos países de un lado y del otro del Atlántico. Este trabajo agradecemos particularmente a la Universidad Iberoamericana, que fue la que abrió las puertas para su participación de los autores aquí en este cuaderno. Claudia Patricia Sanabria Mundel y Eduardo Velázquez Romero han trabajado en moda y consumo en clave de infancia y adolescencia. Quizás respecto a lo que Carolina decía recién, siempre hablamos de la preocupación que tiene que ver con los niños y los adolescentes y su vínculo con la tecnología. Claudia está viajando, no nos va a acompañar, pero nos ha dejado un gran
embajador para presentar el trabajo, que es Eduardo. Como dije antes, primero las damas. Claudia es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Iberoamericana, es máster en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad de Barcelona, es experta en políticas sociales de infancia por la Universidad Complutense de Madrid, es abogada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y es profesora de Derechos de Niñez y Adolescencia, Derecho Civil y Metodología de la Investigación. Es docente de posgrado, es evaluadora de tesis de posgrado y es comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay y evaluadora, de revistas indexadas. Y Eduardo, quien va a presentar el trabajo, es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, es máster en Estudios Internacionales por la Universidad de Barcelona y máster en Derecho Civil por la Universidad Nacional de Asunción, es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, es director de posgrados de la Universidad Iberoamericana, de la Facultad de Derecho, es investigador categorizado en el Sistema Nacional de Investigación de su país, el Paraguay, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Docente. Adelante, Eduardo, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Susi, por este espacio. Gracias también a la Universidad de Palermo por generar estos encuentros de reflexión sobre los puntos de contacto que tiene la moda con el derecho, y en particular con la colega Claudia Sanabria decidimos hacer un trabajo y un aporte de la relación que tiene la moda, el diseño y las campañas comunicacionales y de publicidad desde la perspectiva de los derechos de la infancia y la adolescencia, que es la línea de investigación que nosotros trabajamos. Por eso fue que el artículo que estamos presentando y que aportamos para los cuadernos de investigación lleva por título Moda y consumo en clave de infancia y adolescencia. En ese sentido, el trabajo es lo que invita un poco a reflexionar desde lo que es el diseño mismo de la moda hasta lo que es el diseño de las campañas comunicacionales de marketing y de publicidad. em, si realmente se está mirando al niño como un sujeto de derechos, como un sujeto de consumo o como un objeto de mercado. Y va muy enlazado a lo que había comentado recién la colega sobre los entornos digitales y el papel que hoy están jugando para lo que es la venta y la publicidad, en especial de artículos de moda. Desde que se hace y entra en vigencia la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en comienzo de la década de los 90 y el impacto que eso tuvo en los distintos marcos normativos que acogieron esta convención, se ha visto que los países que incorporaron a su orden positivo la Convención de los Derechos del Niño han tenido avances, sobre todo en lo que respecta a la regulación de la jurisdicción especializada en niñez y adolescencia. Sin embargo, de aquel entonces a hoy en día todavía no se ven muchos avances en lo que respecta a la incorporación efectiva de la doctrina de protección integral que trae esta convención en el desarrollo de políticas públicas y también en el desarrollo de políticas comerciales desde una perspectiva de protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia. La Convención de los Derechos del Niño, que es lo que nosotros planteamos en el artículo, trae la doctrina de la protección integral con 4P o 4 principios que son el de la no discriminación, del derecho del niño a ser oído, del derecho al niño a desarrollarse plenamente y del interés superior del niño, que es el principio corolario. A partir de estos 4 principios es que nosotros reflexionamos si la moda y las pautas, las líneas comunicacionales que hoy en día se están teniendo en cuenta realmente consideran al niño como un sujeto de derechos o como un objeto de mercado. No es lo mismo como se está ofreciendo un artículo, una indumentaria, de lo que fue hace 20 o 30 años cuando no teníamos el impacto de las redes sociales en nuestra socialización diaria. El niño hoy en día quizás elige o le hacen elegir de una manera distinta a lo que antes elegía, lo que quiere consumir, lo que quiere ponerse, lo que quiere comer o lo que no quiere comer. Se sigue teniendo una práctica muy adultocentrista de qué se ofrece y cómo se ofrece y de qué es lo que el niño tiene que consumir y qué es lo que no tiene que consumir.
Vemos en otras industrias como quizás la alimentaria ciertos avances con las normativas de etiquetados, pero esto todavía no se plasma en otras áreas comerciales como lo es el área de la moda quizás. Debe entenderse que la sostenibilidad es algo que se educa, es algo que se forma, es algo que se capacita y es algo que se absorbe desde el punto de vista cultural. Y mientras más tempranamente se forme en sostenibilidad y en moda sostenible, más se van a lograr pautas comerciales o líneas comunicacionales que realmente miren al niño, a la niña y al adolescente como un sujeto de derecho y no como un objeto de mercado. Como bien mencionó la colega que me antecedió, tampoco tanto Claudia como yo no somos partidarios de la hiperregulación. Creemos que existen ya marcos normativos que protegen a la infancia y la adolescencia, pero lo que quizás falta son marcos normativos o integrar ciertas normas ya existentes o hacerlas más visibles, pero desde un punto de vista más bien de promoción de los derechos de niños y de empoderamiento, no tanto de protección solamente. En ese sentido, quizás pueda resultar un poco cansino hablar nuevamente de una protección o una regulación, o quizás hasta no gusta al sector comercial, pero sí debe pensarse en una formación o capacitación de los hacedores de pautas comerciales y publicitarias donde tomen en cuenta al niño como un sujeto y no como un objeto. Lo que planteamos en este artículo no es algo muy utópico, ya hay experiencias positivas, repito, en la industria alimentaria sobre todo, que hoy en día ya son casos de éxito y que quizás eso pueda trasladarse también al campo de la moda y sobre todo de todas las industrias que implica el campo de la moda. Como bien dicen doctrinarios en el campo de la niñez y adolescencia, como por ejemplo la colega Úrsula Barcet de Argentina, de la Universidad Católica, hablar de derechos de la infancia es hablar de construir una política pública y una sociedad que mira al niño desde esa perspectiva, desde la empatía y no desde arriba, sino desde abajo para arriba, y implica cambiar no solamente ya la legislación o el modo en el que estamos legislando, sino el modo en el que estamos viviendo, construyendo una sociedad con los niños y para los niños y no solamente pensando en el daño que le estamos haciendo, sino cómo ellos pueden ayudarnos a construir. Llamamos la reflexión a la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o también a la reciente observación que hizo el Comité de Derechos del Niño, que hablan de la construcción de la ciudadanía digital de la niñez y adolescencia, donde justamente consideran hacen mención a lo que es el niño consumidor, dicen ellos, o sea, el niño que consume no solamente moda, sino todo tipo de productos y cómo eso está influyendo hoy en la cultura que ellos mismos están generando. Repito, este artículo nuevamente es una reflexión desde lo que es los derechos de la infancia y la adolescencia y busca ese punto de conexión de la moda y el consumo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por el trabajo. Realmente invito a leerlo y debemos recordar de alguna manera que cuando empezamos en el mundo a hablar de sustentabilidad en 1983 con el informe Brundtland, y ese informe se llamaba Nuestro futuro común. Y esa primera definición de sustentabilidad llamaba a un intercambio fuerte de valores intergeneracionales. Así que muchísimas gracias por este trabajo y gracias, por supuesto, a Claudia que ha trabajado contigo. Como Gracias. dije antes, en realidad vamos y venimos a un lado y otro del Atlántico en estos cuadernos desde sus inicios, no solamente porque Salamanca es quien nos acompaña en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, sino por los investigadores prestigiosos de ambos lados del Atlántico. Y en este caso tenemos a Iván Sempere Massa, que está desde América, desde Costa Rica, y a Ana Cristina Arroyave Rojas, que en realidad está desde España. Han trabajado conjuntamente gracias a la invitación de ACIPI y agradecemos a Matías Noettinger y al Comité de Derecho de la Moda, Ana Lucía Fasón Llosa y Eleonora
por acercarlos. Hoy parece que todas las chicas se han ido de viaje, así que lo tendremos a Iván acompañándonos, pero como dije antes, primero las damas. Presentaré primero a Ana Cristina, que es abogada y notaria pública de Costa Rica, con 22 años de experiencia en propiedad intelectual. Es socia y directora del Departamento Internacional de Ideas IPS, autora de artículos y participante en la redacción de capítulos de tratados internacionales sobre propiedad intelectual en Costa Rica, y actualmente preside el subcomité de prácticas de oficina de marcas de Latinoamérica y el Caribe en la INTA, y presidió el comité de manual instructivo de países de ACIPI durante los años 22 y 23. Iván Semperés Massa, gracias por estar aquí desde una calurosa España. Aquí en el sur nos estamos muriendo un poco de frío. Abogado y profesor honorífico de la Universidad de Alicante, socio fundador y co-CEO de Padima, autor de múltiples publicaciones en materia de propiedad intelectual, innovación y emprendedurismo, con una dilatada especialización en materia de protección y defensa del diseño. Fue presidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios de la Fundación Universidad Empresa, Fundeun, así como del Comité de Diseño de INTA, donde actualmente es parte del Consejo Asesor de Programación y miembro del Board de Directores. Ellos dos han trabajado en comparación del tratamiento de las características estandarizadas en los procesos de invalidación e infracción de los dos lados, desde la universidad, desde la Unión Europea y LATAM, Latinoamérica. Gracias, Iván, tenés la palabra. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias por tu excelente coordinación en este proyecto investigador que una vez más demuestra no solamente la calidad de los trabajos, sino sobre todo la calidad de los investigadores. No lo digo por mí en este caso, sino por todos los que me han precedido en la palabra, que lo cierto es que uno se queda impresionado por la orientación, la elección de los temas y la estructura de las investigaciones. Por lo tanto, muchas gracias a ti, Susi, y gracias al resto de compañeros que me han precedido. Yo seré muy breve. Soy consciente de que nos restan 16 minutos. Voy a tratar de ocupar Los tienes un poquito porque... menos de lo que me corresponde. No, por favor, por favor. Ir muy al grano. Lo primero, quiero agradecer a Ana Cris, mi compañera coautora de Costa Rica, los esfuerzos y su determinación en aportar la visión de la TAM. Lógicamente yo me he ocupado un poquito más de la parte de la Unión Europea, y como bien comentabas, el objeto de nuestro estudio, de nuestra investigación, se refiere a cómo se tratan esas características estandarizadas, es decir, que están presentes en múltiples diseños, a la hora de valorarlo por parte de jueces o de personas que trabajan en las oficinas de registro y que tienen que determinar la cancelación de un diseño, ¿no? Cómo se producen esas comparaciones. Y por introducir la materia y la actualidad del tema, que está siendo muy debatido en diferentes foros, tenemos que recordar que cuando protegemos un diseño es porque ese diseño es nuevo, y luego en Europa hablamos más de singularidad, tiene singularidad. Allá en la parte americana solís hablar más de originalidad o de no obviousness, como en Estados Unidos, pero al final esa singularidad o esa originalidad es lo que define el ámbito de protección de un diseño. Es decir, cómo se configura en sus características es lo que define esas características formales, el ámbito de protección de un diseño. Ahora, ¿qué ocurre cuando resulta que un diseño integra características estandarizadas? ¿Qué peso tienen en la comparación cuando yo estoy ante un juez diciendo que un diseño infringe mi diseño registrado? ¿Cómo se analizan esas características estandarizadas? O cuando yo quiero cancelar un diseño registrado y aporto diseños anteriores que comprenden algunas de esas características, pero si no todas, ¿no? Entonces, ¿qué peso tienen, ¿no? Y además esto tiene especial importancia
en lo que mencionaba Carolina hace un momento en relación a la hiperpersonalización, ¿no? Sí que es cierto que lo que estamos viendo en el mundo de la moda últimamente es que esos algoritmos son capaces de determinar qué es lo que nos gusta a determinados grupos sociales y por tanto ya no es que las empresas de moda creen diseños nuevos a partir de lo que unos diseñadores dicen, sino que son los algoritmos los que probablemente determinan qué es lo que se necesita o qué es lo que se va a vender en cada uno de esos territorios. Por tanto, todavía más nos vamos a encontrar que determinados diseños de productos que las empresas esperan vender tienen o reúnen determinadas características que vamos a poder ver en una categoría de diseños. Por tanto, el tema es un tema de muchísima actualidad y es un tema que, como digo, se está debatiendo en múltiples foros y lo que pretende este trabajo es una breve aproximación de una comparativa de cómo se está tratando el asunto en Europa y probablemente en algunos países de la parte de Latinoamérica, ¿no? Al final, lo que analizamos es que en la parte de la Unión Europea la singularidad de un diseño, la singularidad de la que hablábamos antes, va a depender mucho del grado de libertad del autor que tiene en el momento de crear o desarrollar un diseño. Nuestra ley en esta parte, el reglamento de diseños de la Unión Europea, sí que recoge que, por ejemplo, cuando existen restricciones técnicas o restricciones normativas, por ejemplo, aquí todos los cargadores, todos los plugins de determinados dispositivos tienen que ser de una forma, ¿no? Bueno, pues ahí no puede existir libertad del diseñador. Entonces, eso sí restringe la libertad del diseñador, pero no se dice nada de la moda, de las tendencias, de toda esa parte ya no se dice nada. Entonces, legalmente eso no restringe la libertad de los creativos, ¿no? Pero sí que nos dice la ley también, aquí en esta parte, que la perspectiva del usuario informado se va a tener en cuenta a la hora de valorar la impresión general, la singularidad de un diseño. Entonces, probablemente lo que decimos en este trabajo es que cuando los usuarios, cuando los consumidores vemos unos diseños, si esos diseños contienen características que las vemos presentes en muchos diseños, a esas características les prestaremos menor atención que a otras probablemente, ¿no? Y entonces probablemente esas características estandarizadas pues van a tener un peso menor en la comparativa, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, con todo lo que se ha comentado antes del tema de la sostenibilidad. Hay numerosas leyes, numerosas iniciativas legales en muchos territorios de alrededor del mundo que le dicen a los diseñadores cómo tienen que diseñar, ¿no? A las empresas cómo tienen que diseñar determinados productos para que sean sostenibles. Bueno, pues todas esas limitaciones que tienen un origen normativo, un origen funcional, determinados diseños que tienen que tener una función específica para cumplir la función, bueno, pues todo eso sí que está claro que restringe la creatividad del diseñador y sí que está claro que queda fuera, ¿no?, de la protección o no va a dibujar la singularidad del diseño, pues todos van a ser así. Pero ¿qué pasa con los demás, ¿no? Ahí está el debate. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el hecho de que las mesas normalmente sean rectangulares o sean circulares? No hay una restricción técnica para que eso sea así, pero sí que normalmente son así y se utilizan así. Entonces nosotros o cualquier usuario de este tipo de productos pues prestará menos atención a esa parte, ¿no?, del diseño y probablemente nos fijemos más en las patas de la mesa, en sus materiales o en otro tipo que no en la rectangularidad del tablero, ¿no? Entonces, el estudio va de eso. Solemos traer referencias tanto de la Unión Europea como del otro lado y al final la conclusión y trayendo también una cita de antes de la compañera Florencia en relación a Aristóteles y a los hábitos que no precisamente o no tiene por qué ser un mal hábito, parece ser que de las oficinas y también de los tribunales de ambos lados, es que en efecto esas características estandarizadas parecen tener menor peso en lo que es el ejercicio comparativo, tanto en el marco de una demanda de infracción para ver si los diseños se parecen o no,
Y también parece ser que tiene menor peso cuando traemos diseños anteriores con la intención de cancelar un diseño registrado, ¿no? Entonces, esa parece ser que es la tendencia por el momento y la principal conclusión del estudio, es decir, no existe una barrera legal como sí ocurre en relación a las barreras normativas legales o funcionales, pero no en el ámbito de la moda. Eso sí, la perspectiva del usuario va a ser necesariamente menor, va a dar menor peso a esas características que estamos acostumbrados a ver que no a otras. Y ese es el objeto fundamental del estudio, que como mis compañeros os invito a leer y quedo a vuestra disposición. Quedamos, tanto Ana Cris como yo, a vuestra disposición para cualquier aclaración. Gracias, Susi. No, gracias Iván, gracias. Por supuesto, a Ana Cristina le transmitirás nuestro agradecimiento y como decía antes, está el contacto en cada uno de los trabajos, están los mails de los autores por si quieren contactarlos. Quisiera en particular destacar en el trabajo de Iván y Ana que hay un análisis de la normativa de ambos lados del Atlántico y que además hay un capítulo interesante del tema de la prueba, de lo que ha expresado Iván recién. Y bueno, y un poco ha metido la llaga en el 2026, porque sin duda alguna en el cuaderno próximo, en la investigación que ya ha comenzado, tenemos el tema del reglamento sobre ecodiseño de la Unión Europea que se ha aprobado en diciembre de 2024 y como ustedes saben, en el caso de la directiva son los países que tienen que adaptar su legislación a la legislación de la Unión, pero en este caso el reglamento es de aplicación inmediata en cada uno de los países y esto dará seguramente un dolor de cabeza, particularmente España, porque ya tenía una normativa respecto a eso que tiene algunas inconsistencias respecto al reglamento. Creo que es así, ¿no, Iván? Eso es, creo que va a Eso ser es. va a ser muy retador para la industria, pero esperemos que sea Bueno. beneficioso. Sí, ojalá. Gracias, Bueno, Susi. muchísimas gracias, Iván, y volvemos a estos lados. Pedro Laurenti con su trabajo, la iniciativa de la Ruta de la Seda en América Latina. Pedro no puede estar hoy. Pedro es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires y abogado solicitor en Inglaterra y Gales. Es máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, máster en Derecho Comunitario y Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid. Además es máster en Administración Pública en la Kennedy School of Government de Harvard University y hoy está haciendo su doctorado en la Universidad de Salamanca. Es doctorando en el programa de Estado y Derecho y Gobernanza Global. Y acá una particularidad. Este trabajo, la iniciativa de la Ruta de la Seda y Latinoamérica, en realidad nació de una conferencia que conjuntamente armamos en el Centro de Investigación de Gobernanza Global, en ese momento dirigido por el doctor Pedro Nevado Batalla. Y en realidad el análisis, Pedro, después de haber tenido mucha vinculación como abogado con China, hizo el análisis de esta iniciativa política, de política pública, en realidad nacida en el 2013 en China, que se denomina BRI por su sigla en inglés, que en realidad es la iniciativa de la franja o la iniciativa de la ruta de la seda, en realidad de una nueva ruta de la seda. Tanto habla del BRI en general como el BRI específico en Latinoamérica, el impacto que tiene en nuestras economías y en realidad un panorama sobre el impacto en Europa, en África y en Latinoamérica. Así que
los invito a que lean este trabajo de Pedro. Y por último, un trabajo de mi autoría. Yo soy abogada y contadora por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y dirijo la comisión, el Instituto de Derecho de la Moda del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Y este trabajo, Sostenibilidad Económica y Cultural, las lecciones del Mantón de Manila, nacen de un trabajo en realidad conmemorativo. AICI, la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, este año 2025 cumplía sus 30 años, su festejo en el Congreso Internacional de la Especialidad fue en Manila. Y entonces en el 2000, a fines del 2023, con las miembros del Comité de Sustentabilidad de esa organización que yo dirigí hasta fines de ese año, pensamos que hablar del Mantón de Manila como un elemento cultural, como nos planteaba Berenice, que desde Asia llegó a México y de México fue hasta España, era un modo de hacer el análisis de una cultura que además se asimila y se hace propia en cada uno de estos continentes. Pero por sobre todo, analizar aquellas lecciones económicas que permitieron la sostenibilidad económica por 250 años de comercialización de este y otros productos desde el puerto de Manila hasta los distintos puertos que unieron los continentes. Quiero agradecer especialmente aquí a Ximena Elicabe, que luego de haber empezado este trabajo en febrero de este año, me invitó y la acompañé a Sevilla a presenciar el trabajo de aquel taller que hizo para el desfile de Plaza España, el diseño de los mantones. Y no quiero dejar de, antes de las preguntas y comentarios en el último minuto que nos queda, agradecer al decano de la facultad por este espacio, a Fabiola Nub por su trabajo, a Leo García de la Cárcova y especialmente a Cris y a Lila, que han estado hoy acompañándonos a nosotros. Si hay alguna pregunta, me avisan porque no lo puedo ver, pero quiero invitarlos a unirse a la línea de investigación y para eso comunicarse con alumni.argentina@usal.es. Los esperamos y quisiera entonces que si hay alguna pregunta, por favor, nos la hagan en este minuto que nos queda. Gracias, gracias a los investigadores. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Nos vemos en la presentación del cuaderno del año que viene. Gracias. Gracias.